Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este programa de Revelaciones Bíblicas. Es un gozo poder compartir con ustedes a través del estudio de su palabra y pues compartir también aquellos conocimientos teológicos que pueden servir para conocer, para crecer a través de meditaciones, análisis y pues lo que aquí hacemos para poder compartir con ustedes algo que lleve bendición a sus hogares. Hoy tenemos una vez más al pastor Julio Espino que está con nosotros. Igualmente queremos continuar con el calendario de las series que ya hemos estado compartiendo a través de la radio y a través de las cableras o las plataformas de internet que tenemos en Olam 7 Internacional. Pues nuevamente un saludo. Vamos a iniciar con una oración y luego vamos a ir a una pausa musical y después vamos a regresar al tema de hoy. El tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con los ataques a la cristología, al tema de Jesús, pero en la Edad Media. Ya hemos venido hablando de las escuelas o las teorías que se levantaron de los grupos religiosos o filosóficos a través de la historia en unos temas pasados. Hoy vamos a concentrarnos en la temática de la Edad Media, el ataque contra la cristología en la Edad Media. Vamos a orar antes de iniciar el programa y pues invito a todos que puedan cerrar sus ojitos. Gracias, Señor, una oportunidad más que nos permite estar aquí y compartir con nuestros hermanos a través del canal y a través de las plataformas de internet, a través de la radio, que pueda ser una bendición tu palabra. Acompáñanos a nosotros, dirige al pastor Espino, tu servidor, a los que están en producción, y que se pueda compartir con nuestros hermanos conocimientos técnicos, teológicos, que puedan ser de mucha bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se retire, vamos a una pausa musical, ya volvemos. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti
tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Cristo voy, débil, pobre y ciego soy, mis riquezas nada son, necesito salvación. Cristo, a ti mi todo doy, tiempo, amigos, cuantos soy, cuerpo y mente tuyos son, en eterna posesión. Tu promesa es mi salud, en tu sangre hallé virtud, pecador me siento hoy, pero en Cristo salvo soy. Yo confío en ti, Señor, mi bendito Salvador, y me postro ante tu cruz. Salva, oh, sálvame, Jesús. Continuar con nosotros en este programa, que es un programa muy visto a los hermanos de todas partes. Les gusta la programación que tenemos, ya que tratamos de compartir los temas que son muy importantes y temas que van a llevar a un cambio en la vida espiritual y también a poder tener conocimientos plenos. No totalmente, pues no se sabe todo, pero sí va a tener conocimientos que van a ser de bendición para usted y su familia. En esta ocasión vamos a permitir al pastor Espino una vez más que pueda compartir con nosotros algunos parte de la historia del ataque de la cristología ahora en la Edad Media. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Pastor Alfaro. Estamos acá listos para seguir estudiando ese tema tan precioso como es el tema de la doctrina de Cristo y ver cómo los ataques continuaron hacia lo que es su divinidad y su encarnación. Desde el siglo I vimos dos corrientes que eran opuestas. El ebionismo, que señalaba que Cristo era un ser humano, hijo de José de María, que por sus méritos, por sus hazañas físicas y humanas, alcanzó el título del Mesías y es adoptado como hijo en el bautismo, ¿verdad? Eso decían el ebionismo, y alcanzó el cielo. Pero era un humano. Y luego viene el deikos, que era el docetismo, que decía no, él es Dios, él es eterno, y lo que vimos acá fue una figura, un fantasma, una representación que parecía humano a los ojos, pero como él es Dios no puede sufrir, no puede, eso de que los clavos traspasaron la mano a Dios. Entonces, eso fue el docetismo. Siglos después, vimos dos corrientes que se enfrascaron. Por una parte estaba lo que era el monofisismo, o que encontró el disfisismo,
que dis dos, fisismo, naturaleza, que encontró su fuerza en Nestorio. Nestorio era un líder de la iglesia en Constantinopla, cuando el imperio se dividió en dos, el de Roma y Constantinopla, de Italia a Turquía. Entonces venía Nestorio y decía, no, él es 100% hombre, 100% Dios, no más que no se mezclaron. Y luego vino la contraparte, que fue el monofisismo, que decían, no, es un solo ser. Pero tenía sus problemas el monofisismo. ¿Qué desembocó? El monofisismo desembocó en el arrianismo, ¿verdad? En el arrianismo ya estamos hablando siglos II y III, ¿verdad? Arrio lo funda por el 256, muere en el 336. Negaban que él fuera divino. El arrianismo fundamental dice, sí, era una sola naturaleza, pero Dios y hombre, pero un Dios creado. Un Dios creado, no tiene origen divino, es como un ángel y tuvo mucha fuerza. El arrianismo, incluso, por ejemplo, algunos de los puntos claves del arrianismo, era la primera criatura creada por el Padre. Eso es una herejía. Supuestamente Jesús. Sí, eso sí. Algunos puntos del arrianismo. Ellos decían, era lo primero creado por el Padre, esa es una herejía. Otra cosa fue, Dios lo utilizó para hacer el mundo. Esa es otra herejía, porque Dios, como quien dice, te doy poder creador. Él es creador, por eso es divino, no porque se lo confirieron de otra persona, sino porque al ser criatura no puede ser creador. O sea, ¿cómo es eso de creador y criatura? ¿Verdad? Otro de los horrores es que ellos, decían que él obviamente se había encarnado, pero que luego volvía a ser espíritu. El arrianismo tuvo mucha influencia en el gnosticismo. ¿Qué cosa es el gnosticismo? El de gnosk, de conocimiento. Era una influencia bastante espiritista de la antigua griega, la antigua Grecia. Y entonces tuvo fuerza porque, déjeme decirle que el arrianismo llega hasta nuestros tiempos. ¿Cómo llega a nuestros tiempos? Con los testigos de Jehová. Con los testigos de Jehová. Ellos llegan, lo visitan y le dicen, bueno, venimos a hablarle de Jehová, y para ellos Jehová es el Padre, para ellos Jehová no tiene nada que ver con el Hijo. Y entonces, siempre que un testigo de Jehová llega a mi casa, yo le digo, bueno, gracias a nuestro Dios Jesucristo, y eso los incomoda, se molestan. Entonces, por ahí ellos llegan el arrianismo hasta hoy, ellos dicen, no, él fue creado, y por eso se considera a los testigos de Jehová no como un movimiento cristiano, porque al desprender ellos a Cristo de su divinidad, automáticamente no son cristianos. Cristianos, sí. Porque el cristiano cree que Cristo es Dios, sí, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? El arrianismo, obviamente, tuvo sus tremendos pleitos con lo que es el monofisismo, con el nestorianismo. Fue de esas revueltas y por allá por el siglo IV, V, los concilios ya católicos lo eliminaron. Pero vemos que quedó hasta hoy. Ahora, muchas iglesias siguen creyendo esto, no solamente los testigos de Jehová. Hay ramas bautistas, hay ramas de la Iglesia de Dios, hay ramas de la Iglesia pentecostal, donde niegan la divinidad de Cristo. Más adelante quiero presentarles un estudio de el Jehová del Antiguo Testamento, para que nosotros veamos que siempre que la Biblia mencionaba a Jehová, en el Antiguo Testamento se refería a Cristo. ¿Qué pasó después de eso? Ok, ahí más que todo, cerrando esa sección,
entró un hombre llamado Apolinar. Sí. De ahí desprendió el apoliniarismo, que enseñaba Apolinar. Vamos a ver. Él decía, este Apolinar el joven lo llamaban, obispo de Laodicea, Sí. allá por el siglo IV. Este negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces, el apolinarismo retoma parte del docetismo. ¿Se acuerdan que el docetismo dijo que era una aparición, que era un fantasma, que los ojos humanos, lo que habían visto los ojos humanos, era meramente algo como una imagen? El deikos. Entonces Apolinar se enamoró de esta doctrina. La desarrolla un poquito más, porque Apolinar dice, bueno, 100% omnipotente, 100% Dios, pero quitémosle todo lo humano. Él es Jesucristo, el Salvador del mundo, sí, pero como Dios. Y tuvo mucha fuerza Apolinar. De paso, atacó mucho a Arrio, porque Arrio no lo miraba ni como Dios, ni como un hombre encarnado en el aspecto de divino. Algunas cosas que sostenía Apolinar, venía él, por ejemplo, afirmaba que en Cristo el espíritu o intelecto no era humano, sino divino, al encarnarse en un cuerpo sin alma racional que era sustituida por el mismo verbo. Y aquí el punto. El grave problema de Apolinar, el problema es el extremo. En estas cristologías la gente se iba al extremo. Como venía el arrianismo y los despojaba de todo divino, y él le decía, no, es más, ni siquiera alma tienen. Y él tomaba un texto, Ezequiel 18:10. 18:2 dice, toda alma que pecare esa. O entonces venía él y decía, no me encasilles a Cristo como alma. Eran discusiones en las escuelas que habían, ya comenzaban a verse ciertos círculos de obispos. Y eran discusiones que no es malo, hermano, tener discusiones teológicas con respeto, ¿verdad? Pero de ahí se sacan las enseñanzas. Es bueno compartir. Pero cuando se pone la Biblia, el problema de esta gente es que era su razonamiento. Eran sus ideas, no había texto bíblico. Entonces Apolinar lleva adelante esto. Lo que pasa es que hay una diferencia con el docetismo, pastor, y es que el docetismo tiraba más agnóstico o el docetismo decía, bueno, solo fue una imagen, solo fue una representación, un fantasma, él es un ser espiritual. O sea, dándole mucho ese caché, sí, medio a brujo, medio espiritista. En cambio, Apolinar decía, no, él existió de verdad, a diferencia del docetismo, pero no me digas que tiene alma humana, no me digas que tiene alma. Esto caló muy fuerte. Él llegaba, y el asunto es que él llegaba hasta eliminar la mente humana de Cristo. Y todo quedaba reducido a prácticamente un ser manipulado por el Padre. Esa es otra cosa en la cual Apolinar falló. Él decía, Jesús de Nazaret no tenía decisión propia. Jesús de Nazaret no tenía decisión propia, sino que era alguien manipulado por el Padre. Era alguien, en otras palabras, despojaba a Cristo. Pero ¿cómo nosotros sabemos que sí tenía decisión propia? Hay muchos textos y quisiera compartirlo ahorita. Por ejemplo, noten algunos textos que nos van a ayudar. Vamos a poner algunos textos de producción sobre el arianismo, estamos claros. Pero antes de cerrar la parte del apolinarismo, algunos textos que el arianismo desbarató. Ajá. Al punto que hoy, y yo ahora tengo en la biblioteca en mi casa, lo que llaman la traducción de las Escrituras al Nuevo Mundo. ¿Verdad? Permítame volver porque me salté esa parte. El arianismo despojó de la Biblia de varios textos. Vamos a ver qué textos. Juan 1:1, por favor, producción. Juan 1:1.
Pastor, vamos a leer Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Qué dice? Pastor. Sí, dice así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el griego, en argé, logos, teos, Dios, aparece la palabra teos 2 veces y es en mayúscula. No hay, ellos te traducen, no lo quites, producción, porque quiero explicarle a la gente eso. En el principio era la palabra, no hay problema, verbo y palabra es lo mismo. La palabra estaba con Dios, ahí lo traducen bien. Y la palabra era, y le ponen un, que no aparece en el original, ¿verdad? El artículo un, y le ponen Dios en minúscula, un Dios, dando a entender un Dios pequeño. Este es uno de los textos más claros de la divinidad de Cristo, más claro de la ENIC. Otro texto que manipula el arrianismo actual. Vamos a ir al libro de Tito 2:13. Tito 2:13. Tito capítulo 2, versículo 13. Textos que manipula el arrianismo actual. Luego les voy a dar los textos, porque eso lo hacemos en cada escuela, para desmentir el apolinarismo. Vamos a ir a Tito 2:13, por favor. Tito, el capítulo 2 y el versículo 13. Ahí está. Ok. Aguardando la bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Nuestro gran Dios, ¿cómo llama Pablo a Cristo ahí? Nuestro gran Dios. ¿Y Salvador quién? Jesucristo. O Cristo Jesús, lo pone acá. Está hablando de la misma persona. Aguardando la bienaventurada y la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente aquí, ese texto también lo destrozaron o lo arrancaron de la Biblia. ¿Qué hacen ellos? O sea, no está en las versiones de ellos. Así como está, no aparece. Veamos otro texto, Romanos 9:5. Ya que veo que producción está filosa con los textos hoy. Producción. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Otro texto importante que es contundente con el tema de la divinidad. Textos que el arrianismo ha combatido toda la vida. Romanos 9:5, ahí está, pastor. Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Amén, qué bárbaro ese texto. Ese es uno de mis favoritos. Está hablando de Cristo, Pablo. Dice, de quien proceden según la carne. Recuerda que Cristo, aunque Él fue encarnado por el Espíritu Santo, pero Él no llevaba ninguna ascendencia humana en el aspecto de herencia carnal de sus padres, sino 100% de Dios. Eso no le quita que sea hombre. Igual Adán no tenía herencia. Alguien me dice, pero ¿cómo es posible que pueda haber un hombre sin herencia? Pregúntele a Dios cómo hizo Adán. ¿Qué herencia tenía Adán? Sí. Entonces no venga a decir que era primer experimento de Dios, la encarnación de Cristo. Ya había pasado, solo que Cristo es Dios. Entonces viene, dice él, está hablando de los patriarcas, de quienes según la carne, me lo quitaste, producción, pero ahí estaba, de según la carne viene Cristo. Ahí está, pastor. Ahí está, estos muchachos están filosos. Sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es contundente. O sea, no hay manera que... Le estoy dando para muestra un botón porque quiero abarcar las 3 escuelas, porque tengo una para luego la pausa. Ahora, ¿cuáles son algunos textos que usa el arrianismo? Quiero compartirlo para que la gente no diga, sí, correcto. Ay, pero ustedes solo tocan los textos a favor. Sí. Por ahí nos ve algún hermano testigo de Jehová y dice, pero ¿por qué no leen los de...? Ajá, no los bueno, dicen. Está bien, ya los conozco. Vamos a leerlo, uno de ellos, el favorito, el que yo llamaría el favorito,
Juan 14, 28. Llega un hermano de los testigos de Jehová, te da su atalaya, te da su despertar y te dice, hermano, te dice, deje de decirle que Él es Dios, porque mire que Él mismo dice que no es Dios. Y vamos a leerlo en el libro de Juan 14. Juan 14, 28. Ahí está. Si antes que usted lo mencione ya lo Oh, tiene, estos profesor. muchachos están... Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Entonces viene el hermano ya que el Padre es mayor que yo. y él se aferra. Sí. Ahora, ojo, hay una regla siempre en interpretación bíblica. Ya lo puedes quitar. Hay una regla en interpretación bíblica. No se hace doctrina de un texto, pastor. Así es, Juan 14, 28. Pero yo le digo a la gente, expliquémoslo pues. Expliquémoslo. Analicémoslo porque... Fácilmente, porque ¿no? mire, pastor, ese es un texto usado... Ah, no, ese caballito de batalla. Sí. Entonces, de los pocos que tiene. Sí. Entonces, el otro ya se los voy a dar. Entonces viene alguien y por ahí dice, ¿por qué él dice, todo texto se lee en su contexto? Y haciendo un análisis. Ok, número 1. ¿En qué contexto lo está diciendo él? Acá en la tierra. ¿Tenía el padre ventaja sobre el hijo en la tierra? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el hijo está en condición humana en ese momento. Sí. Y sigue siendo humano. En ese momento él dice, él es mayor que yo. ¿Por qué? Porque él está desde la perspectiva humana. ¿Quieren verlo? Que él se hizo menor. Se hizo menor, no lo hicieron. Ojo con esto, no lo hicieron menor. Él se hizo menor porque él asumió la naturaleza humana. Pero no deja de ser, no perdió su igualdad con el Padre. Menor en el contexto que está aquí con nosotros. Sí. Como el hermano menor. Pero no en que perdió las facultades. Vamos a ir al libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5 en adelante. Filipenses, ¿verdad? Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5. Vamos a leerlo. El capítulo 2 de Filipenses y el versículo 5 en adelante. Veamos lo que dice. Haya pues... En vosotros. Ajá. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, por favor. El cual, aunque existía en forma de Dios, Preexistencia divina. no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Igual a Dios, claro que sí. Sino que se despojó Ahí mismo, está. tomando forma de siervo, Correcto. haciéndose semejante a los hombres. Entonces, entonces, viene él, se humilla, viene él, se hace hombre, ¿verdad? Se hace hombre. Ahí no más producción. Viene él y se hace hombre. Entonces dice, usa una palabra ahí Pablo. Dice, en la condición, ¿y sabe qué palabra usa en el griego? Doulos. Doulos. En la condición de siervo. Doulos tiene dos traducciones. Se le decía doulo al siervo, pero también al esclavo, ¿verdad? Incluso en algunas traducciones, como en Filemón, también al prisionero. Entonces, él se hizo esclavo y el esclavo, pastor, en la pirámide de la sociedad del siglo I, estaban los cortesanos, estaban los reyes, estaban los poetas, los filósofos, estaban los patricios, que eran los políticos, después venían los religiosos, los artesanos, la plebe, y sabe que en esa tabla, ¿quién era el último? El doulos, porque no ganaba dinero. El esclavo que se vendía. Entonces, allí él se rebajó. Hasta ese Ahora, nivel. usó la palabra, se despojó. Pablo usa la palabra, el griego kenosis, que es traducida y está correcta como despojar, kenosis o como vaciarse. Pero él, entonces en ese contexto, es como que usted, pastor, venga, haga un pozo y desde allá en ese momento usted está abajo de mí y me está hablando. Eso es lo que pasó. Él dice,
El Padre es mayor porque yo estoy aquí con ustedes, yo Correcto. estoy en el lodo. Pero no es que Él perdió. Porque aunque era igualdad con Dios y de forma de Dios, no se aferró, sino que se hizo, ¿verdad? Por lo cual el Padre le exalta. Entonces, es Él el que lo hace. En ese contexto es Él. Correcto. ¿Qué es lo que pasa En cuando... esa forma, en esa circunstancia. y estando en la condición de siervo, dice, se hizo hombre. Sí. Entonces, en esa circunstancia, Él hace a un lado su divinidad. Recuerde que si Él ha venido divino, al primer pie que pone, se acabó el mundo. Entonces, en ese contexto es que Él es menor, porque está acá en la tierra. Dependiendo de quién, del Padre. De su Padre. Entonces, ese es el plan de la salvación. Por eso convierte las piedras en pan. No, Señor. Todo lo que voy a hacer es dependencia de Él. Él podía, claro, si Él dijo, sea Sí la podía, luz, claro. sea la luz, y sea la luz. Pero Él viene y en ese contexto no puede hacerlo. Por eso todos los milagros que Jesús hizo, lo hizo por el poder del Padre. Amén. Por la comunión que Él tenía con el Padre. Por eso ejemplo os he dado. Entonces, por eso es que Él dice, ahorita yo estoy maniado, pues, es mayor y no tengo problemas con eso. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 29. Cuando venga la restauración, el Hijo le da la gloria al Padre. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 29. Para que vean que esto es una costumbre del Hijo, así como es costumbre del Padre exaltar al Hijo, y como es costumbre del Espíritu Santo exaltarlos a los dos. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 29. Note lo que dice la palabra de Dios. De no ser así, ¿qué ¿Verdad? harán los que se bautizan por los muertos? El 26, póngame, producción, por favor. Me fui al 29. Versículo Sí. 26. Ahí ¿Qué está. dice ahí? Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Ajá. 27, por favor. Sí, siga leyendo, siga leyendo. Porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. El 15, 28. 15, Póngame el 28, sí. Vamos al 28. Y cuando- cuando ¿Sí? todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a ese texto. Ay, ay, ay. Perfecto. El Hijo Pero, pastor, ¿quién sujeta a quién? Él se sujeta. Ah. El Hijo mismo se sujeta a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Viene el Hijo, Es una actitud. es una actitud. Propia. Viene el Hijo y se sujeta a aquel. ¿Y qué hizo aquel? Aquel vino Y sujetó. y sujetó todo al Hijo. A Él. Al Hijo. Entonces viene, es como que el padre le dice, no, hijo, aquí está la corona para ti. Pero entonces viene el Hijo, agarra la corona y dice, sí, papito, pero esto es tuyo. O sea, vean eso. Pero es Él el que se sujeta. No es nadie que le pone la bota al Hijo. porque Él toma esa acción. ahí lo dice el texto. Sí. Y quizás, pastor, me Lo ayuda. busco en el- Eso le iba a decir, porque Vamos a hacer el miro análisis. que siempre. Entonces, producción, gracias. Esos son textos contundentes para enfrentar el arrianismo moderno. Ahora, voy con el apolinarismo. Mientras el pastor nos da esa palabra, sujetará. Sí. Quiero que nos dé esa palabra, sujetará, antes de pasar. Sí, la palabra sujetar. a la parte de Apolinar. Analizar, correcto. 1 Corintios 15, 28. Sí. Veamos lo que dice. Ujú. 15, 28. Sí. Veamos. Ok. Dice en la traducción griega, Sí. cuanto sea sujeto, luego todas las cosas te sujetan también. El Hijo mismo se sujetará. Esa palabra sujetará. Entonces también Él será sujetado. Ok. Es un verbo, ¿verdad? Ah, De segunda persona, futuro pasivo, indicativo, tercera persona del singular. ujú. La palabra es jupotazo. Jupotazo. Ajá. Dice acción propia de subordinar. Propia, sí. Sí.
Ojo, Y- se subordina, pero es una acción propia. Dice, acción propia de subordinar, de la raíz, déjeme ver, jupo. Ajá. Es una proposición, Ujú. dice, colocarse debajo. Wow, qué bárbaro. Colocarse debajo. Wow, Dice, qué bárbaro. y como sustantivo, Colocarse abajo, hermano. sí, y como sustantivo es sujetarse. Es específicamente dice posición o condición inferior sujeta de uno mismo. Pero es una acción de colocarse abajo. es Como, una autosujeción. sí, sí, sí. Y esa es la ley del cielo. ¿Qué texto más claro? El que se humille será enaltecido. es el mismo principio, señores. Sí. Él siempre lo ha dicho. Sí. ¿Y sabe que ese principio decía Pablo? Sumiso. Ahora, yo quiero mostrarle esto que... ¿Qué texto más hermoso? Yo quiero mostrarle sinceramente. yo quiero mostrarle, hermano, Ujú, de que esta es la esencia del Evangelio paulino. ujú. Se lo voy a mostrar bíblicamente con 2 textos. Sí. Vamos a ir, ¿verdad? ¿Verdad? Por favor, producción, Filipenses 2:3. Note lo que dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. 2:3. Upos, que significa colocarse debajo. Una acción autosubordinación. Por eso dice, él se sujetará. Bien Sí. traducida. Pastor, oiga lo que dice. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo Oiga eso. o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Oiga eso. Eso Pablo lo está trasladando. Ese es el sentir. ¿Se acuerdan que dice en el 5? Haya pues en vosotros el mismo sentir. Sí. ¿Cuál era el sentir de Cristo? ¿Cómo consideraba a Cristo al Padre y al Espíritu? Como superiores, Sí. aunque no es superior. Entonces la gente confunde humildad con bajeza. Ay, es que él dice el Padre es mayor. Él está siendo humilde. Dice, él es más grande que yo. Dice. Sí. Es humildad. Ahora, pero eso es un principio para todos los que se van a salvar. Oiga bien, y ojo con esto. Considerando a los demás como. ¿Cómo debo yo considerarlo a usted, pastor? Según el texto. Como superior. Como superior. Pastor, ¿me Es permite? una actitud. Pastor, disculpe. Sí. Es que el Es pastor una actitud, Alfaro. una acción de sumisión. Y yo he oído eso en muchos ministros y yo, hay que decirlo, hay ministros muy educados que dicen, no, es que el pastor tiene más experiencia. Tal vez no, es que el pastor Dios lo usa mejor. Es que es mentira, pero la actitud, así como hay otros que no lo son. Ah, no, eso yo lo hubiera dado mejor. Ese no sirve. O sea, estate ligado, hermano, de allá. Entonces el principio dice, considerando a los demás como superiores. Ese Pablo lo dice, consideren a los demás como superiores. Ah, no, pero ¿quién es fulano? Espérate, hermano. Tenés que considerarlo. Eso cuesta, pastor. Eso cuesta. Más cuando mi ego es grande. Ay, No, hermano, y yo quiero. Y es que aquí nadie predica mejor que yo. Y es que lo que el diablo decía en el cielo. Sin mí estos cantos, porque el diablo es el director de la orquesta. Sí. Aquí no hay cantante. Sí. Entonces, ese es el principio, ese es el upos, el griego que utiliza. Por eso él dice, él es mayor. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a darle la gloria al Padre siempre. Y la única gloria que él aceptó cuando le dice, Padre, ha llegado la hora que glorifica al Hijo. ¿Sabe cuál es? La cruz. Esa es la única gloria. Que era la ignominia. Que era la ignominia y la vergüenza pública universal. Sí. Entonces, hermano, ahora usted viene y dice, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque vos seguís a Cristo. Entonces, dice Pablo, hermano, si vos sos cristiano, vas a considerar a todos los de la iglesia como superior. Ah, la hermana Olimpia, no, ella es una hermana mayor, muchos años de diferencia, yo la respeto. Ah, el hermano tal. O sea, sí. Y ahora, pastor, ¿cree usted que si eso existía en la iglesia hubieran los egos y los pleitos? No, claro. Entonces, cuando una iglesia está en pleito, que la familia tal no le habla al otro, que el hermano del anciano, que el pastor tal, hermano, carne, estamos lejos del sentir de Cristo.
Cierro con el O sea, apolinarismo. Correcto, eso le iba a decir. Porque el tiempo se nos ha ido, Sí. pero mire que había que marcar Sí, tanto había esto que de Arrio. tocar eso, sí. Mira lo que pasa. Entonces viene este Apolinario es un bárbaro. Este se fue al extremo, porque por lo menos el docetismo te decía, Ujú. él es Dios, Es Dios. él decide, pero este no, este te dice, es divino, pero lo maneja el Padre. Era una mezcolanza. Y entonces vamos a ver algunos textos como Juan 10, 18. Juan 10, 18. Porque ¿sabes que a este punto llegaron? Ujú. De que Cristo no decidía nada. No decidía nada. Todo era manejado por el Padre. Exactamente. Entonces él viene y dice, O sea, la acción de no tenía, Cristo. la mente de Cristo no existía. No, y también Prácticamente lo presentaba como una marioneta. y también que la acción de Cristo de auto sumisión, porque fue una actitud propia, Ujú. era vista como un control robótico del Padre. Entonces Apolinar decía, no, sí, no. Bueno, y eso que se me fue el otro texto, uno de los textos de Apolinar, se los voy a dar. Veamos, sí, textos que demuestran que eso es Juan herejía. 10, 18, ¿verdad? 10, 18. Por favor, producción, ahí está. Si es que ni lo decimos. ya está Oh, listo. estos muchachos están filosos. Juan 10, 18. Nadie me la quita. Oiga eso. Nadie me la quita. Poneme el 17, por favor, producción. Un 17. texto antes, Un texto. para ver el contexto. Contexto, pues. Sí, el versículo 10, 17. Ahí mismo, un texto más. ¿Qué dice? Por eso el Padre me ama, Ojo ahí. porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. O sea, ¿quién puede hacer O eso? sea, yo la doy, no es que me la están quitando. No, yo la doy. O sea, eso es voluntad propia. Es una acción Que es lo que propia. Apolinar decía que no tenía. Apolinar es parecido a los que dicen que el Espíritu Santo no tiene voluntad, pero él lo aplicaba al Hijo. No tiene voluntad, decía Apolinar en las reuniones, en Nada. los pleitos teológicos. Él no es nada. Y lo que pasa es que el Padre lo manipuló y él hacía todo por el Padre. O sea, era Qué un tremendo. robot. Qué clase de blasfemia. Ok, versículo 18. Dice, doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. O sea, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. Oye, pastor, esa palabra autoridad en griego debe de ser... Me gustaría Sí. que con eso cerráramos. Sí. La buscas en griego, Sí, por favor. para darla. Y tengo autoridad para tomarla. Oye, De nuevo, este mandamiento O sea, recibí de mi Padre. eso es divinidad. Juan 10, 18. Eso es divinidad. O sea, ustedes no me matan a mí. Ay, es que lo mató Pilato, hermano. Es que no se acuerda lo que le dijo cuando Pedro sacó el Sí, machete. Sí, 10 legiones pueden venir ahorita. no lo hagas. yo me Es que puedo entonces, defender. hermano, no te preocupes. Bueno, creo que te había predicado un poquito de eso. Entonces, hermano, viene él y dice, yo tengo voluntad propia. El apolinarismo enseñaba de que él no decidía por nada, de que todo lo hacía el Padre. Era meramente una figura. Y los evangelios nos muestran lo contrario. Su entrega fue voluntaria. Su búsqueda de Dios es voluntaria. Él todo lo hizo de una manera voluntaria. Aquí está. Veamos ese texto, pastor. Dice autoridad o poder. A ver. Es un sustantivo acusativo singular femenino. Del griego exousia. De la raíz griega exesti. Exesti, que significa fuerza, capacidad, competencia, Propia. libertad, dice potente, autoridad, el derecho, la jurisdicción, la libertad, la potencia, el poder, la potestad. Todos son Gloria a sinónimos de un sustantivo. Entonces, De un sustantivo, de un adjetivo, exactamente. de una persona, pues. De una persona. Entonces, este Apolinar fue un bárbaro, obviamente que lo acabaron, pero sí tuvo su gente, tuvo sus discípulos y decían, no, Pero ese tipo de idea, pastor, aún hay, claro. hay corrientes de iglesias Claro, que hay manejan iglesias eso. que dicen, no, es que él procede, es el que dice que procede el Padre, eso es lo que decía Apolinar. Sí. Él procede el Padre y por lo tanto al proceder del Padre él no tiene autoridad, él no tiene autoridad, no tiene decisión, él no tiene nada propio. Entonces todo esto tuvo fuerza, ¿verdad? Teníamos una tercera escuela, pero
Producción nos hace seña ya. Sí, claro. Pero vemos que a pesar de todo, la verdad de Cristo se mantuvo. Obviamente esto tuvo fuerza, al tal punto, como dice el pastor, que aún hoy hay estas corrientes, pero nosotros seguimos creyendo lo que la Santa Biblia dice. Él es Dios, como dice Romanos, Dios sobre todas las cosas, y que Él tiene voluntad propia. Él tiene decisión propia. Sí. Yo me someto, nadie me somete. No. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo tengo la autoridad de hacerlo. Y la vuelvo a tomar. O sea, cuando yo quiera. Yo decido. Si Él es la vida. Bueno, pastor, le agradezco mucho. Muy buen tema. Yo sé que muchas personas están entusiasmadas y quisieran que esto se alargara. Es que estos temas... Porque son temas interesantes de la soberanía de Cristo y cómo a través de la historia ha venido siendo atacada por personas de un pasaje que establecen una doctrina. Pero alabado sea Dios, pastor, que la Biblia revela cuidadosamente la verdad. Amén, amén. Vamos a orar para concluir y no se pierda su próximo programa. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos dio de poder estudiar tu palabra y poder analizar la historia y los ataques a la cristología. Quédate con nosotros y las personas que nos observan y nos escuchan, que tu palabra no vuelva vacía. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se pierda su próximo programa de Revelaciones Bíblicas. Un abrazo a la distancia y que Dios le bendiga. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.